Al lugar donde se congrega la iglesia tiene acceso todo el mundo, todo tipo de gente sin distinción de clase. Y no podemos comenzar a hacer ningún tipo de diferencia, como dice la palabra en Santiago capítulo 2. Si entra un andrajoso, regularmente vestido o mal vestido, o entra una persona con ropa elegante, no podemos hacer diferencia. Porque el diablo, según dice 2 Corintios capítulo 11, él se viste como ángel de luz y sus ministros se visten de la misma manera con el objetivo de engañar. Y saludos y bendiciones, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí estamos en la continuación de nuestra serie sobre la apostasía. Hoy vamos a hablar de un individuo que le vamos a llamar Saúl el apóstata. Ese mismo Saúl, el primer rey que tuvo Israel y que era de la tribu de Benjamín. Vamos a leer en 1 Samuel capítulo 15 versículos 8 al 11. 1 Samuel 15, 8 al 11. Escuche usted cómo dice la palabra del Señor. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. Vino luego esta palabra de Jehová a Samuel: me pesa haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Ustedes pueden destacar la palabra que Dios le dice a Samuel, que Saúl se ha apartado de mí. Y nosotros al principio de esta serie hablamos que una de las definiciones de la apostasía era apartarse de la fe, era ir en contra de la fe. Y hay personas que lo hacen de manera violenta, abiertamente enemigos públicos de la fe, de la congregación de Dios, del pastor, y hay otros que lo hacen de manera sutil, de manera sutil. Nosotros hemos puesto el ejemplo de Saúl y se pudiera poner también el ejemplo de Sansón para que se sepa que existe la posibilidad de pasar, oiga, existe la posibilidad de pasar a ser de una persona llena del Espíritu Santo a una persona apóstata cuando no se obedece la palabra de Dios. En ese camino soberbio, el engrandecimiento humano nos lleva a cuestionar la palabra de Dios para acomodarla a como nosotros creemos que debe ser. Saúl fue advertido por Dios de que tenía que matar a los amalecitas y no tomar nada de ellos, ni bueno ni malo. El mandato de Dios no era correcto, según entendió Saúl, y él procedió a ejecutar el mandato de acuerdo a su propia voluntad. Vayan notando desde ahí que el Señor le dice claramente a Saúl lo que tiene que hacer. Él escucha, él va supuestamente a obedecer lo que Dios le dijo, pero cuando él está allá, él cambia. Cuando él ve el escenario, cuando él ve el contexto, entonces del tipo de gente que piensan que Dios o se equivocó o no le dijo bien lo que era y que él lo va a hacer de acuerdo a su voluntad. Destruyeron todo lo malo, todo lo vil, todo lo despreciable y reservaron la vida del rey Agag y de lo mejor de las ovejas, creyendo que hacían una buena obra y que Dios se había equivocado en mandar a matar algo tan bueno como las ovejas gordas.
Dios consideró que Saúl se había apartado de él porque no hizo como él le ordenó. Saúl vino a ser un apóstata, ya que guardó para el sacrificio a Dios lo mismo que Dios estaba desechando. Es como ofrecerle algo a Dios que Dios abiertamente está diciendo: yo eso no lo quiero, eso hay que destruirlo. Hay que recordar que Saúl había sido ungido para ser rey y al mismo tiempo ser un instrumento de Dios mediante el cual se pudiera alabar lo bueno y castigar lo malo. Como se dice en el libro de Romanos, el papel de los magistrados: alabar todas las cosas buenas y castigar todas las cosas malas. Dios confió su palabra y delegó autoridad en él y le designó una función para ser ejecutada al pie de la letra, como se expresa en 1 Samuel capítulo 10, los versículos 6 y 7. Allí dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Cuando se te hayan cumplido estas señales, haz lo que te parezca bien, porque Dios está contigo. Pero ¿qué hizo Saúl? Se apartó de Dios e hizo lo que él quiso y no cumplió su palabra. Y uno se pregunta: ¿no es esto apostasía? Note que estamos hablando de una persona que en el contexto en el cual Dios se le manifestó, le dijo de antemano todo lo que le iba a pasar, cómo iba a ser cambiado en otro hombre, cómo iba a ser empoderado por el poder de Dios, y que a partir de ese momento todo lo que fuera bien que lo hiciera, porque Dios iba a estar con él. Y es una cosa buena llevarle la contraria a Dios. Es una cosa buena decir que lo que la palabra de Dios dice no es lo correcto, pero que mi palabra, mi acción, mis actos son lo correctos. Al apartarse de Dios hay desprecio por las cosas de Dios y se hacen las cosas de acuerdo a como uno piensa. Pues no valoramos el mandato de Dios y atribuimos una falta de conocimiento y de estrategia en Dios. Es como pensar que Dios no sabe lo que está haciendo y nosotros podemos corregir y hacer las cosas a nuestra manera. Así es que surgen muchísimas supuestas revelaciones, visiones y cosas por el estilo, donde supuestamente, valga la redundancia, a Dios se les olvidaron y que, contradiciendo su propia palabra escrita, ahora salen a la luz. O un líder que él cree que tiene tanta autoridad escritural que él puede contravenir los planes, órdenes y propósitos de Dios. Ya nosotros hablamos en tiempo pasado de que Giesi, el ayudante de Eliseo, era un tipo parecido a Saúl hasta cierto punto. Él pensaba que Eliseo estaba equivocado en rechazar la ofrenda que había traído este hombre de allá de Samaria, Naamán, ese general que tenía lepra, y Dios hizo el milagro. O el problema del apóstol Pedro cuando Cristo dijo que él tenía que ir a Jerusalén, que él iba a padecer, iba a sufrir y que él iba a ser crucificado, pero que al tercer día iba a resucitar. Pedro le dijo: no, que eso no te acontezca. Yo, Pedro el apóstol, yo tengo autoridad para decirte que eso no va a acontecer. Es decir, la palabra de Pedro por encima de los planes de Dios. Ahí mismo fue reprendido. Y se le dijo que él ponía la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Mire, quizá pensando en un episodio como el de Saúl, Pablo, que era tocayo de Saúl, Pablo se llamaba Saulo, y que por cierto era de la misma tribu de Saúl, la tribu de Benjamín, alerta y advierte a los hermanos de las posibilidades de surgimiento de líderes que no se mantienen en la palabra de Dios. 2 veces hablamos del discurso de despedida de Pablo en Hechos capítulo 20. Y es ese tremendo cuidado que tienen personas como Nehemías y como Pablo de la doctrina cristiana. Fíjate que cuando alguien se levantaba contra ellos y los atacaba a ellos en cuanto a su persona, ellos no se defendían. Pero cuando tenía que ver con la doctrina de Dios, entonces ellos se volvían leones y hacían defensa. Entonces aquí se está hablando de eso, a la posibilidad de que se levanten líderes
que no se mantienen en lo que la palabra de Dios dice y vienen hablando cosas que parece que a Dios se le olvidaron y que ahora a ellos les son reveladas y que ellos tienen una autoridad por encima de la misma palabra de Dios. Mire, hay que abrir los ojos ante tantas fórmulas mágicas de hacer dinero y de hacer que la iglesia crezca numéricamente. Mire, una gente llena del poder de Dios puede cometer grandísimos errores al creerse con suficiente poder para hacer lo que su razonamiento ordene. No olvidemos el caso del mismo Pedro. Bajo la gloria de Dios, monte de la transfiguración, cosa que está en Mateo, en Marcos, en Lucas, pero especialmente en Lucas. Bajo la gloria de Dios, allí él salió con una brillante idea, entre comillas, hacer 3 enramadas, una para Moisés, una para Elías y una para el mismo Jesús. ¿Qué dice Lucas capítulo 9, versículo 33? Que Pedro decía lo que no sabía, porque él estaba actuando en la emoción de la gloria de Dios que allí se había manifestado. Uno no puede perder el sentido. Por mucho que Dios nos use, por mucho que la gloria de Dios venga sobre nosotros, usted no se olvide que somos siervos. Y los siervos de Dios estamos para obedecer, no para contrariar a Dios. Y que si Él nos dice algo, no es porque Él nos está pidiendo opinión, es que Él nos está diciendo lo que va a ocurrir y donde Él quiere que nosotros actuemos. Todo esto produjo dolor y lágrimas en Samuel el profeta. Cuando Dios rechazó a Saúl, son el equivalente del dolor y las lágrimas del pueblo bueno y santo de hoy, que se siente herido, defraudado y mal parado delante de los que con apariencia de piedad cometen hechos graves, bochornosos contra el nombre de Jesucristo y contra la buena imagen de la iglesia de Cristo. En el caso que hemos citado de Saúl el apóstata, Saúl recibió órdenes claramente de parte de Dios. ¿Qué tenía que hacer con el rey, con los amalecitas y con todas sus cosas? Se le asignó una tarea, se le delegó autoridad para ejecutarla. Se le recordó que él había sido ungido por Dios y que debía oír y practicar su palabra. Al momento de ejecutarla, decidió perdonar la vida de Agag, rey de los amalecitas, y de preservar las ovejas más gordas, con la supuesta idea de ofrecerla a Dios en sacrificio. No olviden ustedes que Amalek fue un pueblo que resistió el avance del pueblo de Dios, el pueblo hebreo. Fue el primer enemigo que le salió al frente después de la liberación de Egipto. Y este enemigo fue vencido solo con oración y con guerra. Moisés oraba y Josué y la tropa peleaban contra Amalek. Eso está en Éxodo capítulo 17, versículo 8 al 17. Entonces allí el claro mensaje es que la bandera de Jehová como nuestro estandarte es lo que tenemos que levantar. Si levantamos otra bandera, entonces el fracaso es seguro porque la apostasía estará tomando el lugar de la verdadera fe. Ahora, ¿de dónde le salió la arrogancia? ¿De dónde sale la arrogancia, la falta de respeto a la palabra de Dios? ¿Quién era Saúl para cambiar los planes de Dios y estorbar sus propósitos? ¿Se le fue la unción más allá de la cabeza? ¿Lo coronó la soberbia? Como en un momento dijo David, que la soberbia no me corone. Hay que tener cuidado con eso. Porque cuando esos humos se llevan a la cabeza, dominan a uno. Entonces la dominancia de estas cosas hacen que uno le lleve la contraria a Dios y termine apostatando de la fe. Mire, Dios le dijo a Samuel que Saúl se había apartado de él. ¿Cómo se apartó? Fácil, no haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Fácil. No fue que él se apartó físicamente, geográficamente. Él no hizo como Jonás, que tomó una dirección contraria a la que Dios le dio. Él fue al lugar donde Dios le dijo. Pero estando en el lugar donde Dios le dijo que fuera, y estando en el lugar donde él tenía que hacer lo que Dios le dijo que hiciera, él hizo lo contrario.
Él abusó de su condición de ungido. Entonces Saúl pasó a la historia como el primer rey de Israel, muy bonito, pero no pasó a la historia de los héroes de la fe como están en Hebreos capítulo 11. Entonces repetimos de nuevo que un ministro ungido de Dios no tiene la facultad de cambiar la palabra de Dios. Que un ungido de Dios no puede interpretar de manera privada la profecía de Dios. Todo aquel que recibe un don de parte de Dios tiene que ministrarlo de acuerdo al Espíritu Santo. Mire, el que habla tiene que hablar conforme a la palabra de Dios. Si usted cree que ha recibido un don de exhortación, de enseñanza, de predicación o un llamado al pastorado, usted se tiene que ceñir a ese manual que se llama la palabra de Dios, pero también a la hermenéutica correcta de la palabra de Dios. ¿Actuó Saúl conforme a la palabra de Dios? ¿Actuó el apóstol Pedro conforme a la palabra de Dios en el monte de la transfiguración? No. Y estamos hablando de dos individuos que en el momento de hacer lo que hicieron, estaban bajo la gloria de Dios. Estaban llenos del poder de Dios. Tú sabes lo que Dios decirle a Saúl. Tú serás cambiado en otro. Y cuando esto acontezca, que tú te juntes con los hijos de los profetas y tú comiences a profetizar también, haz todo lo bueno que te venga a la mano, porque Dios está contigo. Perdió una oportunidad de oro. Y miren ustedes que el Señor le dice a Samuel, me pesa el haber puesto a Saúl. Oye, Dios está hablando en términos humanos para que usted y yo entendamos lo que es el dolor en el corazón de Dios, porque Él allí está revelando sus sentimientos. Y no es que Dios, como omnisciente, Él sabía lo que iba a ocurrir, porque a veces uno tiene que entender a Dios en cosas que lo pueden sorprender y traerle gozo y alegría y traerle tristeza, porque Dios es una persona con atributos comunicables y atributos no comunicables. Entonces todo esto afectó realmente a Dios. Se sintió mal. De la misma manera, para este tiempo hallamos advertencia en el libro en la carta a los Efesios, de no contristar al Espíritu Santo de Dios, el cual ha sido derramado en cada uno de nosotros, los creyentes, que el día que nosotros creímos, nosotros lo recibimos. Y Él es la garantía de que la posesión de Dios, la posesión adquirida, tiene que ser redimida el día del arrebatamiento de la iglesia. El Espíritu Santo se siente triste cuando ve al pueblo de Dios practicando pecado, no atendiendo a su dirección de justicia, de verdad que Él nos hace. Efesios 4:30, ustedes lo pueden buscar, nos señala que con Él fuimos sellados para el día de la redención. Y hay un acuerdo aquí entre Efesios 4:30 y Efesios 1:14. Que habla de la redención, de lo que es de Dios, de la posesión adquirida por Cristo. ¿Con qué? Con el precio de su sangre. Y el Espíritu Santo con el sello, pues garantiza eso. Hay que tener mucho cuidado, una vez más se lo digo, en no abusar de la confianza que Dios nos ha dado, cambiando o interpretando su palabra a nuestro antojo. Abra su oído, escuche, reflexione y medite en la palabra de Dios escrita, que es la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. La carta remitida a la iglesia de Pérgamo, que en otra ocasión vamos a hablar de ella, en Asia Menor, es un claro reflejo de la existencia de gente mala que marca el curso de la vida de una congregación, pero también de gente buena que, a pesar de las condiciones desfavorables, no niegan ni a Jesucristo ni tampoco la fe.
Entonces no es cuesta arriba pensar que el cristiano de hoy o el cristiano de siempre como que se parece a Saúl. ¿Por qué? Porque mire, Dios buscó a Saúl, no que Saúl estaba buscando a Dios. Saúl realmente comienza su protagonismo cuando se pierden unas asnas de su padre Cis. Entonces lo mandan a él con un siervo para que la vaya a buscar. Entonces las asnas aparecieron y la preocupación entonces se centró en Saúl. El papá estaba preocupado por el hijo. Pero en otro contexto Dios está hablándole a Samuel, perdón, de que mira, mañana yo te voy a presentar al que va a ser el rey de Israel. Entonces, con una actitud muy humilde del asistente de Saúl, que le dijo, por aquí hay un vidente, así le llamaban al profeta, vamos donde él para que nos digan si las asnas aparecieron o dónde están. Entonces, buscando ese favor, lo que este hombre encuentra es un reinado, porque ya Dios había puesto sus ojos en él. Es decir, el Dios, mire, del capítulo 3, del capítulo 4 de Génesis, buscando a la raza caída, buscó a este hombre. Así Él te anda buscando a ti, Él te encontró a ti. Y cuando te encontró y tú respondiste a esa iniciativa de Dios, el apóstol Pedro en su primera carta dice que ahora somos pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio. Ahora nosotros estamos igual que Saúl, empoderado por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para hacer las cosas del mundo, para practicar los pecados del mundo, para desobedecer al Espíritu Santo, para hacer lo que nos dé la gana, para cambiar la Biblia, para acomodar la Biblia. Hay una serie de personas que han estado en ciertas áreas de cosas del mundo que supuestamente se arrepienten, pero como que siguen en lo mismo, porque ellos entienden. Oye bien, ellos ponen su entendimiento a trabajar para sí mismos, que donde ellos están o lo que ellos hacen, eso está de acuerdo a la palabra del Señor. Pero mire, un mandamiento humano va a ser malo el día que contraviene los mandamientos de Dios. Ninguna posición humana puede y debe invalidar la santa y bendita palabra de Dios, que es mucho mejor para nosotros y es mucho más efectiva. Ahora, la palabra que yo le mencioné al principio, cuando Dios le dice a Samuel, Saúl se ha apartado de mí. ¿Qué usted puede esperar de una gente que se aparta de Dios? Que se está descarriando, que está volviendo a donde estaba antes, que está apostatando de la fe, que está apostatando del Dios que lo llamó, que lo ungió, que lo encomendó, que confió en él, que le dio la tarea, que lo convirtió en uno de sus colaboradores. Y lo dice claramente, se ha apartado de mí y no ha cumplido mis palabras. Yo bendigo y alabo el nombre del Señor por la iglesia de Filadelfia y la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2 y 3. Que en ese contexto de persecución, de ataque, de hambre, de escasez, de todo, a una le dice, sé fiel hasta la muerte. Y a la otra le dice, por haber cumplido, guardado la palabra de mi paciencia, ahora yo te guardaré. Es decir, no se descarriaron como las otras, no se descarriaron como los otros, permanecieron fieles al Señor. Y allí está Dios con su palabra de promesa y de esperanza. Gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta aquí, dándole gracias a Dios y a ustedes también por su atención prestada, esperando que la próxima semana podamos vernos de nuevo por estos mismos canales. Así que Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Pero noten ustedes en el libro de los Hechos cómo es que los ungidos actúan. Tenemos siempre, hermano, que buscar puntos de referencias. Puntos de referencia con tus pastores locales y puntos de referencia en la Biblia, para ver el verdadero comportamiento de las personas que son ungidas. Porque la unción es para edificar, es para construir, no es para destruir y no es para que la persona atraiga gente así. Mira,